Reciban todos de nuevo un cordial saludo y una bienvenida a mi canal. Mi nombre es Fernando Juárez, soy abogado y he sido catedrático de la carrera de Derecho en diferentes universidades impartiendo una variedad de asignaturas. Por si hay alguien nuevo en mi canal que ve que este es su primer video, acostumbro a hacer esta presentación para que usted sepa de qué va el contenido de mi canal, aunque por el nombre que yo pongo en los videos esto es más que evidente. Lo invito a suscribirse al canal, a activar la campanita de notificaciones, a dejar un comentario, una duda, alguna discrepancia, a poner un me gusta si mi contenido es de su agrado o un no me gusta en caso contrario. Todo el tipo de interacción en el canal es bienvenido y me ayuda a que los algoritmos de YouTube puedan sugerir mi canal a otras personas que estén buscando este tipo de contenido. En el último video que hice compartí con ustedes pues una situación particular que me está sucediendo, que me ha llevado a un conflicto con dos personas que ostentan también título en la carrera de Derecho, y una de ellas fue cliente, sí lo fue. Y bueno, pasó algo particular ahí que no lo voy a volver a repetir. Si usted no lo ha visto, lo invito a que revise la lista de reproducción del canal y vea el video anterior. Vuelvo a tocar este tema porque recibí comentarios y mensajes en privado y algunos audios, de hecho, incluso de gente bien intencionada, de amigos bien intencionados que querían darme su opinión al respecto. Pero más de alguno de ellos se fue más allá de dar su opinión al respecto, y quiero hacer una aclaratoria con todo el respeto que las personas que ven mi video se merecen y mi gratitud por acompañarme en este esfuerzo. Quiero aclarar algo. Tal como lo he hecho con otras experiencias, no solo personales y profesionales, la idea de compartirlo con usted es de que si a usted le pase, usted esté un poquito informado de algunas opciones que usted tendría ante tal situación. En este caso, profesionales del derecho, tal vez les sirva esta experiencia para tomar su propia decisión de cómo manejar el asunto con los clientes o ex clientes. Yo mencionaba en el video anterior que hace muchísimo tiempo yo no permito que un cliente me diga cuánto cobrar y cómo cobrar. Los clientes me comentan su problema, me dicen qué es lo que quieren: una consulta, un estudio de un expediente, la representación en el caso, diferentes opciones que uno como profesional del derecho puede ofrecer. Una vez que me dicen qué es lo que necesitan de mí, yo les digo cuánto les puedo cobrar por el problema que tengan. Si bien yo estoy abierto a una oferta, a que me pidan algún tipo de rebaja, está en mi consideración si la concedo o no. Yo establezco mis honorarios. Hay clientes que incluso dicen: pero es que mire que el abogado fulano me cobra menos. Está en toda la libertad de buscar los servicios de ese abogado, pero no puede imponerme a mí los honorarios que cobraría alguien más. La carrera de Derecho suele ser muy devaluada y solemos tener competencia desleal entre nosotros, estar cobrando, como decimos en mi pueblo, estar siendo barateros con los servicios solo para captar más clientes. Entonces yo le aclaro a mis clientes que ellos no van a poner mis honorarios ni ningún otro profesional, que el comentario es irrelevante de si alguien les cobra menos. Entonces, yo les contaba esto por si tenían ese tipo de experiencia. A mí me ha pasado mucho. Me contratan, una vez que me contratan y me adelantan parte de los honorarios, no es incluso si firmamos o no contrato de servicios profesionales, que es lo ideal, sino una vez que me han pagado lo que yo pido de anticipo. Por regla general es la mitad de los honorarios. Una vez que esto sucede, yo ya me doy por contratado y empiezo a redactar un poder, o que me dé un poder en escritura pública si lo precisa, y empezamos con el estudio del caso y todo. Una vez que esto ha sucedido, yo incluso ya ahora sí le voy a vertir mi opinión respecto a su caso y le voy a plantear las opciones de lo que se puede hacer, porque yo ya empiezo a trabajar estudiando el caso, analizando, buscando las posibles soluciones. Y pues asumo que no solo en Honduras el cliente quiere estar empapado lo más posible de su caso, pero hay personas, y me ha pasado cualquier cantidad de veces, como usted no se imagina, que van hasta tomando nota, porque ya tienen en mente que lo que están buscando de usted es sacar esa información, sacar la solución del caso y después con esa información ir donde el abogado, que usualmente cobra más barato,
que quien hace esto probablemente es el que tiene menos conocimiento, tal vez algún recién graduado, tal vez alguien que se graduó hace mucho, pero que pasó por una facultad de Derecho, más la facultad no pasó por él, ¿me entiende? Ya con una solución que se ponen pilas para anotar, se van quien les cobre menos. Me ha pasado mucho. Ya cuando consiguen a alguien que en la lógica que de esta gente podría solucionar el problema, a mí me pasa, repito, me pasa muy a menudo. Llama el cliente y dice, mire, abogado, que ya no voy a seguir el caso, o mire que tengo un primo, un amigo que me va a ayudar y no me va a cobrar, entonces ya no voy a necesitar sus servicios, devuélveme el dinero. Me pasa más seguido de lo que usted imagina. Y yo eso no lo permito. Compartía con usted esta experiencia por si tiene problemas, si usted es un profesional del derecho y tiene problemas de esta índole, para que a través de compartir este tipo de experiencias usted pueda aprender algo, pueda tomar sus propias decisiones de cómo lidiar con este tipo de clientes que muchas veces son mañosos y vienen así. No estoy diciendo que X o Y persona, que fulano o sutano, no estoy señalando a nadie en este momento, para que después no digan, ahí está el abogado Juárez hablando. No he dicho nombres, yo no acostumbro a decir nombres. Ahora con la persona con la que estoy teniendo esta dificultad, con las personas con las que estoy teniendo esta dificultad, ellos solitos se señalaron a sí mismos al estar despotricando en mi contra, diciendo que yo los estafé por no permitir que vinieran a sacarme información y después hacer lo que ya le conté. Lo hice con ese propósito de que usted supiera que hay personas así. Mire, me pasó unos meses antes de este problema actual, me pasó hace un año o año y medio, no recuerdo bien, con un caso que era de millones, como 80 millones más o menos. Obviamente mis honorarios eran altos, no solo por la complejidad del asunto, sino por el problema que es para uno como abogado involucrarse en conflictos jurídicos de tan alta cuantía. Vivimos en Honduras, por el amor de Dios. Para resolver el asunto así, con el abogado de la contraparte, eso pasa todos los días. Pasa en materia penal. Si usted logra la libertad de una persona, por ejemplo, y créame que lo he vivido, de una persona que está siendo acusada por homicidio, pero resulta que esa persona actuó en legítima defensa y usted logra probarlo. Usted ya perdóneme la expresión tan coloquial, se echó encima a la familia del difunto. Y le repito, resolver de esta manera con el abogado que logró la libertad de aquella persona, que pues mire, YouTube es delicado con esto, por eso no digo esas palabras, porque ahora pareciera que uno puede con la boca provocar ciertas acciones, ¿verdad? Entonces, usted se echa de enemigos a esa gente. Y si usted no consigue la libertad, que el cliente en materia penal quiere eso de manera inmediata, si usted no consigue la libertad en las primeras audiencias, incluso se puede echar de enemigo a los parientes de su cliente, que también pueden ser personas que resuelvan las cosas de esa situación, de esa manera, perdón. Es delicado los clientes. El cliente quiere que usted le garantice el resultado de una acción. El cliente no quiere pagar por sus servicios, quiere pagar por un resultado. Hasta cierto punto es lógico. Yo trato de ser muy claro con las personas desde el inicio, y en esta ocasión no fue la diferencia. En la primera ocasión que me reuní con estas personas les dije, sin estudiar el expediente yo no puedo hablar incluso de ustedes de probabilidades, que es lo que yo hago. Hablar de probabilidades de ganar un caso, porque uno no puede dar una certeza al 100%. No sé la otra parte, sus argumentos, sus medios de prueba. Yo solo estoy escuchando una versión de la historia. Y a veces la gente comete el gran error de mentirle al abogado. Y a veces lo hacen con el propósito de querer reclamar como me están reclamando a mí. Mire, hay gente que incluso lo quiere llevar a uno al colegio de abogados a ver si logran que a uno lo suspendan del ejercicio de la profesión por haber perdido un caso. Bueno, existen extremos aquí bastante delicados en la pérdida de un caso. Si usted lo perdió por negligencia, obviamente, ¿verdad? Antes incluso el Código Penal anterior lo catalogaba como delito, pero no solo perderlo,
perderlo en ciertas circunstancias que decía el código por ignorancia inexcusable o por negligencia, ¿verdad? Haciendo un paréntesis muy corto, en una ocasión me contrataron para representar a una mujer que supuestamente estaba siendo víctima de violencia doméstica, y lo digo entre comillas, que su esposo la había sacado de la casa, y sí sucedió. Pero el esposo reaccionó ante las infidelidades de esta mujer, y no solo a eso, sino los malos tratos que esta mujer tenía para con el hijo que tenía en común. Con palabras del propio menor, porque también hubo un juicio penal que el esposo le entabló a su ex esposa a estas alturas, donde el hijo fue a decir, a afirmar esas cosas. Mi mamá, un niño como de 12 años, por ahí, mi mamá me pegaba con el palo de la escoba, con cables de la plancha, con lo que agarrara. Pues esta señora se enojó conmigo por el caso penal, no por la cuestión de la violencia doméstica, porque según ella era culpa mía cómo se estaba desarrollando el proceso penal. Y le digo, señora, yo me considero buen abogado, pero no soy mago. Yo le pregunté a usted si había algo de verdad en las acusaciones que le estaban diciendo, y usted me aseguró, me juró que no. Pero viene su hijo a decir lo contrario. ¿Qué quiere que yo haga? Porque así son los clientes, o un gran número de ellos, no todos, voy a hacer la salvedad. Insisto, quieren pagar por un resultado, no por el trabajo. Por mucho que yo le insista a la gente, haciendo analogías bastante, no sé ni cómo llamarlas, pero a veces le pregunto a la gente, ¿usted es aficionado al fútbol? Sí. ¿De qué equipo? Olimpia, Barcelona, Real Madrid o lo que usted quiera. Es una pregunta retórica, pero igual mejor contéstela. ¿Usted cree que a los futbolistas les pagan por partido, por esfuerzo, incluso por el entrenamiento? ¿O usted cree que le pagan solo por partido ganado? ¿Usted cree que en los equipos de fútbol, cuando pierden un partido, no se les paga? No, sí, abogado, yo sé que sí, pero es que mire que uno aquí y uno allá, y empiezan. Entonces yo le conté a usted esa anécdota para que usted como abogado ya estuviera preparado, y más si es un profesional del derecho que es nuevo en el ejercicio de la profesión. No lo conté, vuelvo a comentar y vuelvo a enfatizar, con el respeto que usted se merece, no lo comenté para levantar una encuesta preguntando qué cree usted que yo debería hacer, porque esos fueron los comentarios que recibí de algunas personas en llamadas, en mensajes, en audio. Mira, mejor hace esto para evitarte problemas. Mira, viejo, gracias por tu sugerencia, la tomo a bien, pero no era el propósito. No estoy preguntando opiniones, no estoy levantando una encuesta de cómo creen que yo debería manejar esa situación. Así que gracias, pero no gracias. Entonces, bueno, hago esa aclaratoria de manera general. Yo estoy abierto a que usted opine del tema de derecho, que usted diga, abogado, no concuerdo con usted por esto y esto, pero a que usted pretenda que yo adapte mis acciones y mis reacciones a la forma en la que usted piensa y no a la forma en la que yo pienso, eso difícilmente va a pasar. Pero bueno, aquí estamos, y espero que mi aclaración, mi comentario no le haya ofendido, y si le ofendió, pues yo no puedo hacerme cargo de sus sentimientos, y si su susceptibilidad es bastante delicada y se ofende por lo que yo diga, no estoy insultando a nadie, ¿verdad? Solo estoy diciendo, esto está pasando, si a usted le pasa, miren, usted sabrá, si es profesional del derecho, cómo maneja el día de mañana, o si ya tiene clientes de esta naturaleza. Ok, hasta ahí voy a dejar ese tema, menos que alguien así tenga algún comentario o duda válida al respecto. No voy a hablar del problema en sí, así como no lo hice en el caso anterior, es decir, del litigio que supuestamente yo iba a llevar a culminar y a tratar de resolver. Lo que le estoy comentando es el problema que se suscitó con el ex cliente y con la otra persona. Eso sí, yo tengo libertad de hablar, porque es una relación jurídica contractual para fines profesionales, y no concluyó de la mejor manera, y yo les dije que fuéramos a resolver esto en los juzgados. En el juzgado de paz estuviéramos ahorita ventilando este asunto, si los honorarios eran los que en efecto se me pagaron, que no fueron los pactados, si yo tengo la obligación de devolver, pero estas personas optaron por elevar esto a un asunto penal,
acusándome de estafa y de robo, y yo también voy a seguir con estas reglas del juego y voy a presentar la querella pertinente como ya lo había mencionado. Hasta aquí dejo ese tema. No recuerdo si comenté en el video anterior otras experiencias que estuve la semana pasada, bastante interesantes, reunido con un amigo que estuvo trabajando en el sector público en diferentes instituciones y me contaba su experiencia, algo que yo ya sé y que he compartido con usted, la podredumbre que hay en el sector público, cómo se enriquecen desde el Estado, ya sea tomando dinero directamente o haciendo contrataciones con parientes que ya abrieron empresas en X o Y rubro y hacen contratos que lo sobrevalúan. Si un contrato de prestación de bienes o servicios costaba algunos 500,000, ya aparecen ellos con factura de 1.2 millones y cosas similares que él no se prestaba a firmar para que se hicieran esos pagos. ¿Sabe qué le decían a mi amigo? No vas a durar mucho aquí. Aquí así son las cosas y vos vas mal. Escucha qué interesante. Mi amigo era el que iba mal. Bueno, en Honduras a eso lo han normalizado tanto que le dicen hay que rebuscarse cuando estés en el Estado. Ya no lo llaman robo, lo llaman rebuscarse. Y nadar contra la corriente hacen que a uno se le vea mal y que le digan ese tipo de cosas que le dijeron a mi amigo. No vas a durar mucho, estás equivocado, estás mal. Él es el que está mal. Muy, muy divertido. Otra experiencia que llevé esta semana que pasó, hablando con personas que están metidas de X o Y manera en la política. No voy a mencionar de qué manera están ellos en política, de cuál es su relación en la misma. No lo voy a decir. Pero al traer a colación cosas como las que yo platicaba con mi amigo, ellos decían, viejo, es que así es, no vas a cambiar las cosas. Esa es una utopía la que vos estás pensando. Una utopía en términos que usted me entienda sin ponernos muy, ¿qué le digo? Bueno, sin conceptualizar muy en fondo, es cuando uno aspira a algo que es imposible, ya sea material, moralmente imposible o como usted quiera. Por ejemplo, vivir en una Honduras libre de delincuencia, cero delincuencia, eso sí es una utopía. Ahora, que las autoridades, que usted y yo podemos hacer algo para que baje el índice de criminalidad en el país, eso no es tener un pensamiento utópico. Creo que sí, creo que conjugué bien la palabra. Si no, pues al menos creo que usted sí me entendió. Entonces, cuando yo digo, yo estaba en X o Y institución y yo no me prestaba a eso, y se me trate de que tengo una forma de actuar con la tendencia a la utopía, no, yo no pienso de esa manera y nunca voy a estar de acuerdo con eso. Con estos amigos estamos hablando incluso de esto, casualmente aquí lo tengo cerca, mire, de esta película. Se la recomiendo si usted no la ha visto, creo que tiene como 15 o 20 años ya. Probablemente alguna gente joven que no tiene ni idea de qué es esto. 300 es una película con un poco de fantasía y exageración, pero que cuenta un hecho histórico. Como pocos guerreros espartanos se opusieron al imperio persa y en una batalla que se conoce como la batalla de las Termópilas. Incluso en otras películas mencionan este hecho histórico. El punto es que a mí me gusta mucho esa película porque ese personaje que usted vio ahí, el rey Leónidas, no se opuso solo al ejército persa, sino a la ideología persa que era muy tendente a comprar conciencias. Cuando el rey Leónidas fue a esa batalla, fíjense que incluso se echó de enemigo a las autoridades. Tenía algo que quitar en la pantalla y puse mi mano justo en la cámara. Me disculpo por ese gran error que se va a ver en el video, pero bueno, aparte de disculparme y decirle lo siento, no puedo hacer más. No lo voy a editar y no voy a volver a empezar con este video. Pues se echó de enemigo a las autoridades religiosas, que ahí en esta película se ven encarnadas de una manera bastante grotesca. Se echó encima incluso a lo que era el Congreso, no recuerdo el nombre que tenían en ese momento, que le decían no debe haber guerra,
mi señor rey. Y aún con todo en su contra, él se fue y defendió lo que es correcto. Se encontró gente de otras ciudades-estado griegas, unas que lo subestimaron, que decían que llevaba pocos soldados. Muy puntualmente, la persona a la que se encontró, me equivoqué al pensar que tenías tantos guerreros como yo, le dice. De veras. Y empieza a preguntarle a cada una de las personas que estaban con él que a qué se dedicaban, alfareros, carpinteros, etcétera. Y le hizo ver que él llevaba solo guerreros y él no. Personas que subestiman el esfuerzo que usted puede hacer. Eso lo puede ver ahí ejemplificado en esa película. Mírame, yo soy un cinéfilo, me encanta el cine y me encanta no solo disfrutar una buena película, sino analizarla. Después se fue a la guerra, empezaron a tener un buen desempeño, al punto que el rey persa se acercó en la película. Esto ya no voy a afirmar que es un hecho histórico. Y le ofrece tregua, le ofrece no solo el reinado que tenía él en Esparta, sino hacerlo general de toda Grecia, si te humillas ante mí. Y él no aceptó eso y provocó la ira de este rey persa, de Jerjes. A mí me ha pasado en la vida real donde la gente, ex patronos, X o Y circunstancias, ex clientes, quieren que uno se doblegue ante la voluntad de ellos haciendo cosas ilegales, indebidas en el ejercicio de la profesión. No, no lo hago. Ya sea que usted me ofrezca dinero o que me ofrezca despido, no lo hago. Me encanta esa película y la analogía de esa película. Yo no estoy diciendo soy Leónidas, soy un espartano. No, pero las cosas buenas hay que imitarlas. Y no me importa a quién me echo encima. La opinión del público para mí siempre ha sido bastante irrelevante. Pero le recomiendo mucho esa película, le recomiendo que no opine de la manera que opinaron este par de amigos involucrados en la película, que es algo utópico, tratar de luchar en contra de la podredumbre que tenemos en el país, de la que a veces usted y yo somos cómplices, no por acción, sino por omisión. Y algunos puede que sea cómplice por acción. Pero no caigamos en esto, seamos más como el primer amigo que yo le contaba, que estando ahí, él se negaba a firmar para que estas personas cometieran esos latrocinios, esas enriquecimiento ilícito desde el Estado, aunque le costó su trabajo. Él está demandando al Estado, no recuerdo si me dijo por reintegro o solo pago de prestaciones, pero seamos íntegros. Y ya veo yo, pues, si esto llega a oídos de esa persona que me trató de estafador, va a volver a despotricar posiblemente, pero vuelvo a insistir, a mí la opinión no me importa. Hago reflexiones antes de tocar los temas de derecho y le cuento alguna experiencia. Hasta ahí dejo lo del día de hoy y voy a empezar, como usted ya pudo haber visto en el título del video, con el derecho procesal penal. Esperando que usted recuerde cosas muy básicas que yo ya dije de los principios procesales que están en los tratados internacionales, en la Constitución, y que hablé de las otras ramas del derecho, aún tocándola precisamente en el derecho procesal civil, y las vamos a volver a encontrar aquí, en el proceso penal. En los siguientes videos voy a hablar del proceso administrativo, de los principios, ¿verdad? Del proceso administrativo y los principios del derecho laboral. Entonces yo espero que usted recuerde bien de las cosas que hemos hablado y por eso voy a tratar de concluir con las otras ramas del derecho de una manera rápida, porque me he estado tardando bastante en hacer un video a otro, a diferencia de los dos últimos. En los dos últimos sí procuré hacerlos seguidos, pero anteriormente a veces hasta me tardaba un mes. Voy a procurar que eso no sea así. De hecho mi plan es día de por medio subir un video. Los principios en el proceso penal, en los procesos penal, mejor dicho, empiezan con el juicio previo, que ya lo veíamos desde la Constitución de la República, que a nadie se le puede imponer pena o medida de seguridad sin haber sido oído y vencido en juicio, con las formalidades que la Constitución de la República y las leyes señalan. ¿Lo recuerda? Déjeme ver si lo encuentro rápidamente, si no, realmente espero que usted lo recuerde. Pues el proceso penal en el artículo 1 dice: ninguna persona podrá ser condenada a una pena o sometida a una medida de seguridad sino en virtud de sentencia firme dictada por órgano jurisdiccional competente. Esto ya se veía en la Constitución de la República, solo que ahí decían sentencia ejecutoria.
La sentencia, como ya le dije en su momento, ejecutoria es la misma que la sentencia firme. Es decir, una sentencia solo se puede ejecutar cuando ya es firme. Y ya es firme cuando usted agotó todos los recursos o cuando dejó pasar el tiempo para recurrirla, para apelarla, para presentar una casación o lo que usted quiera, dejó pasar esos plazos y no hizo uso de los recursos. Entonces ya la sentencia quedó firme. Hasta ese momento es cuando se le puede imponer a usted una sentencia o una medida de seguridad. Después de haber sido probado los hechos en un juicio oral y público, aquí ya vamos relacionando otros principios como la oralidad y la publicidad de los procesos penales, que ya es la regla general en el ámbito de derecho, pero con algunas pocas excepciones. Llevado a cabo conforme a los principios establecidos en la Constitución de la República, los tratados internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente código, con respeto estricto a los derechos del imputado. Subraye eso en su código. Respeto estricto a los derechos del imputado. Lastimosamente en Honduras los derechos del imputado son los más atropellados. Y suele pasar con una mayor facilidad si usted no conoce a profundidad el proceso penal o si no se amarra bien los pantalones para defender los derechos de su cliente, si usted es la defensa, aún ante las arbitrariedades de la policía, de la fiscalía y de los juzgados. Ya he hablado de algunos asuntos penales en mi canal. El juicio previo es el primer principio que usted encuentra y creo que no requiere mayor explicación, y los otros principios que ya se están mencionando aquí ya se van a tocar en su articulado correspondiente. El estado de inocencia en algunos otros países se conoce propiamente como el principio de inocencia, que es muy lógico. Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por un órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este código. En cuanto a las normas, el artículo anterior nos hacía una aclaratoria muy pertinente, conforme a las normas de la Constitución y los tratados internacionales y este código, porque ese es el orden. Si el Código Procesal Penal contradijera lo que dice la Constitución o algún tratado internacional en materia de derecho procesal penal, se aplican los primeros porque hay un orden jerárquico. Y aquí, bueno, nos establecen algo, el principio de inocencia. Toda persona es inocente mientras no se declare su culpabilidad por un órgano competente y tras un proceso que haya respetado las formalidades del mismo, o sea, del proceso penal. En consecuencia, hasta esa declaratoria, ninguna autoridad podrá tener a una persona como culpable ni presentarla como tal ante terceros. Siempre se debe decir a la persona que se le supone responsable por haber cometido el delito tal. No la podemos responsabilizar desde ya. No puede hacerlo ni una autoridad ni ninguna persona en particular. Por consiguiente, lo que se informe se limitará a poner de manifiesto la sospecha que pende sobre la misma. ¿Lo notó? ¿A quién se le supone, de quién se sospecha, es responsable de tal cosa? La violación de lo dispuesto en el párrafo anterior obligará al responsable a indemnizar a la víctima por los perjuicios causados, los que serán exigibles en un juicio ordinario sin perjuicio de la responsabilidad penal o administrativa que proceda. Quiero que usted note esta salvedad. Los daños y perjuicios por haberlo presentado a usted como culpable se exigen en un proceso civil, los daños y perjuicios, o sea, si usted va a pedir dinero por eso. Pero si estas personas, y ahí establece la salvedad, sin perjuicio de la responsabilidad penal y administrativa que proceda, porque tanto los policías, fiscales o incluso los jueces, que son autoridades judiciales, pueden tener consecuencias administrativas en su trabajo. Recuerde que trabajan para el Estado. Si el Estado es quien nos va a sancionar, si su jefe inmediato o algo así, es a lo que se le llama responsabilidad administrativa, un memorándum, suspensión o un despido. Es responsabilidad administrativa porque su relación de empleo se rige por las leyes administrativas, que son las leyes del servicio civil, ley de la carrera policial, ley de la carrera judicial y obviamente la ley que regula a los empleados del Ministerio Público, que ahorita se me escapa el nombre propio. El tercer artículo
El respeto a la dignidad y a la libertad, muy importante. Los imputados tienen derecho a ser tratados con el respeto debido a todo ser humano y a que se respete su libertad personal. La restricción de esta, mientras dure el proceso, solo se declarará en los casos previstos por este código, en los casos y con los requisitos previstos en este código. La libertad también es un derecho humano y es un derecho establecido en la Constitución, una garantía constitucional. Y esta solo puede ser violentada, pues llamémoslo de esta manera, o restringida, que es el término que usa el código, cuando se reúnen requisitos. Y no quiero profundizar mucho en ellos porque se me va a alargar el video y porque va a haber otro momento en el que vamos a hablar al respecto. Pero cuando se estudia desde la orden de aprehensión, la orden de captura, la detención preventiva, la detención judicial, cuando usted estudia esas figuras, vemos ahí los requisitos que deben existir para que a una persona se le violente el derecho a la libertad personal o se le restrinja. Y otra cuestión importante aquí es la dignidad humana. Es otro derecho humano, de hecho, valga la redundancia, redondé mucho en las palabras. El principio de contradicción está en el artículo 4 y este obviamente tampoco es exclusivo de la materia penal. Ya la vimos en la materia civil. Y está también en la materia de derecho laboral y derecho administrativo, que es el principio de contradicción en términos comunes. Si esa persona, en este caso el Ministerio Público, dice algo, tiene una hipótesis acusatoria, yo tengo derecho a decir lo contrario en la hipótesis de mi defensa. Ese es el principio contradictorio. Y no tiene más peso lo que diga el Ministerio Público en su requerimiento fiscal que lo que diga la defensa, más allá de las pruebas que se puedan presentar. Pero no, y yo soy enfático en esto porque en los juicios penales sí se trata a los abogados defensores que no son de renombre en un lugar en determinado o a nivel nacional, como que lo que ellos digan o lo que ellos intenten en el juicio no tiene peso. Créame que como abogado lo van a intentar atropellar tanto la policía, fiscalía o los juzgados. Miren, estaba en un juicio penal como acusador privado, de hecho, ¿verdad? Y no estuve conforme con la acusación que estaba presentando el Ministerio Público. En mi opinión profesional, en ese juicio, y no voy a detallar qué juicio es, se estaba cometiendo un delito, entre tanto delito que se estaba cometiendo, estaba la coacción, y el Ministerio Público no presentó una acusación por eso. Una de las acusaciones que presentó el Ministerio Público al final de cuentas fue, déjeme recordar, violación de los deberes de los funcionarios, y no era eso, porque sí estaban violando sus deberes, pero hay otro artículo penal que tipifica de una manera más explícita el comportamiento de esta persona, y no lo voy a mencionar porque no debo. Pues yo lo establecí, esa discrepancia, y también propuse medios de prueba. En algunos me adherí a los de la fiscalía y propuse otros. Asústese. La persona a cargo de ese juicio, no quiero ni señalar si era hombre o mujer, no recuerdo sus palabras exactas, pero dijo casi de manera literal que mi puesto en ese juicio era prácticamente de asistente a la fiscalía, que yo solo estaba ahí para asentar, para estar de acuerdo con la fiscalía, y que en otros términos lo que yo dijera o dejara de decir o los medios de prueba que yo presentara no importaban y no los iban a admitir, que yo debía ponerme de acuerdo con el Ministerio Público y darle a ellos lo que yo tenga para que ellos lo presenten. Eso sería ideal, pero si el Ministerio Público no quiere actuar de X o Y manera o no quiere presentar ciertos medios de prueba, por supuesto que yo puedo hacerlo. Mire, incluso el imputado tiene el derecho a requerir al Ministerio Público para que realice ciertos actos que impliquen poder obtener medios de prueba. De acuerdo con el principio de igualdad, que ya lo vamos a tocar aquí también en el proceso penal, pero que es algo general, si la parte que acusa tiene ese derecho, ¿cómo no lo va a tener la parte acusada? Mire, señor Ministerio Público, practique este medio de prueba. No, es que no es petición, es un requerimiento. La palabra lleva otro peso, otro significado. Si el Ministerio Público no lo hace, tenemos derecho a acudir al juez
para que se haga. Y lo vamos a ver más adelante. Pero el punto aquí es el principio de contradicción. Tienen derecho a hablar todas las partes y a ser oídos de igual manera. No darle más atención a este lado solo porque es el Ministerio Público. Lo leo. Salvo que el presente código señale otro procedimiento, el juicio será oral y público. Ya lo habíamos mencionado. Y se regirá por el principio de contradicción. Tanto el imputado como su defensor tendrán derecho a presentar elementos probatorios de que dispongan en cualquier etapa del proceso, incluso durante la investigación preliminar. En este último caso, lo harán ante el fiscal a cuyo cargo esté la investigación. Anote a la par el artículo 93 de este mismo código. No solo tienen derecho a presentar medios de prueba. Vamos a ver si es este o si no nos saltamos. Mire lo que dice en estos artículos estamos hablando precisamente del Ministerio Público. El primero de ellos, que es el 92, habla de la función. Y el 93 dice objetividad. Es una obligación ser objetivos. Pasa muy poco, pero legalmente están obligados a ser objetivos. En el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público actuará con absoluta objetividad y velará por la correcta aplicación de las leyes penales. Se lo pasan por el arco del triunfo, el deber de objetividad, de escuchar tanto a la víctima como a la persona que está siendo investigada o que ya es imputada. Deberá investigar, ahí está el deber, miren, no es una sugerencia, no es una facultad potestativa, no es si quieren, si les parece bien, bueno. Deberá investigar no solo las circunstancias que permitan probar la acusación, sino también las que sean causa de excepción, o sea, las que eximan, o de atenuación de la responsabilidad del imputado. Asimismo, deberán formular sus requerimientos conforme a ese criterio, aún a favor del imputado. Llueve a cántaros cuando esto pasa, como decimos en mi pueblo. Hoy va a llover porque pasó esto y esto. La objetividad. Vaya conmigo también al artículo 101, numeral 11, unas cuantas páginas más adelante. Las personas imputadas y sus derechos, dice el encabezado de ese artículo. Y nos vamos a el numeral 11, a requerir. Esa palabra búsquela en el diccionario, por favor. Un diccionario jurídico, de ser posible. Si no, igual busque el concepto jurídico de requerir. A requerir al Ministerio Público para que practique algún acto investigativo que interese a su defensa. ¿Lo nota? Yo soy el imputado o mi abogado también tiene derecho a requerir. Cuando a usted le establecen un derecho, siempre tiene una obligación correlativa. Que no le digan lo contrario. No, es que yo no tengo obligación, digo un fiscal, de ir a investigar eso. Sí, si yo tengo el derecho a pedirlo, usted tiene el deber de hacerlo. Si no, no fuera un derecho, por el amor de Dios, por Dios santo. En este caso, el Ministerio Público resolverá motivadamente lo que estime oportuno en el plazo de 24 horas. Si negare la práctica de la actuación requerida, el defensor de la persona imputada podrá solicitar al juez de letras competente que ordene esa ejecución. Usted nota que ahí dijo juez de letras. Mire, yo he estado en casos, póngame mucha atención a esto. Yo he estado en casos donde los jueces de letras se lavan las manos y dicen, no haga eso en el juicio oral y público. Por el amor de Dios, hay medios de prueba que se tienen que practicar de la manera más inmediata posible. Después uno llega al juzgado, al tribunal de sentencia en el mero juicio oral y público y le dicen, no, eso debió haber sido allá. Sí, yo lo sé, yo lo pedí allá atrás en las etapas tempranas del proceso, pero no me lo dieron. Se pasan la pelota, se lavan las manos. Por eso yo enfatizo en estas cosas para que usted como persona o como profesional del derecho lo sepa. Volvemos al artículo. Podrá solicitar al juez de letras competente que ordene su ejecución. Y en el plazo de 48 horas, decidirá lo conveniente. Si estima procedente dicha actuación, ordenará al Ministerio Público que disponga su práctica. Algo que sucede en estos casos es cuando se pide una reconstrucción de los hechos. Muchas veces no acceden, ni siquiera el Ministerio Público y tampoco los
juzgados. ¿Y sabe bajo qué pretexto? Bajo el pretexto de que están aplicando la mínima actividad probatoria, que es lo único que se pide en estas etapas del proceso, dice. Y eso usted lo va a encontrar, déjeme ver, rápidamente. Ay, hombre, si no lo encuentro aquí rápido, no, sí, ya estoy llegando aquí. En la audiencia inicial, que la encuentra desde el artículo 294 en adelante. Déjeme lo encuentro. En esta audiencia, estoy leyendo el 294, párrafo 1, 2, 3, el último párrafo del artículo 294. En esta audiencia se deberá efectuar una mínima actividad probatoria con la finalidad de aportar materiales indiciarios para resolver sobre la probable realización de un hecho que se imputa, sobre su relevancia jurídico-penal y la probabilidad de participación del imputado, así como la concurrencia de los presupuestos legitimadores para la imposición de una medida cautelar determinada. Los jueces penales, por alguna razón, creen que el principio, bueno, no sé si llamarlo principio, ¿verdad? Pero que esta indicación de la mínima actividad probatoria significa, ojo con esto, los jueces penales creen que significa que solo el Ministerio Público tiene derecho a presentar medios de prueba y que pueden atropellar el principio de contradicción, que como ya leímos, el imputado, vuelvo a leer el párrafo segundo del artículo 4 que contempla el principio de contradicción. Tanto el imputado como su defensor tendrán derecho a presentar los elementos probatorios que dispongan en cualquier etapa del proceso, incluso durante la investigación preliminar. La investigación preliminar era antes que esta audiencia inicial. Y en este último caso lo harán ante el fiscal. Pero por alguna razón que yo no alcanzo a comprender, los jueces entienden que en la audiencia inicial solo importa si el Ministerio Público va a presentar medios de prueba y si esos medios de prueba están en contra del imputado. Si hay cosas por probar, si usted hizo uso de su derecho de requerir al Ministerio Público para que practique algún acto de investigación, y si se lo hizo ver al juez de letras, que es el juez de letras el que debe estar a cargo de la audiencia inicial. La audiencia inicial se realiza en el juzgado de letras penal o seccional. Se lo hace ver, el juzgado va a decir, no, es que aquí con la mínima actividad probatoria, entonces no. Bueno, creo que ya quedó claro mi punto. Y espero que esa relación que le he hecho le sirva a usted para hacer valer el principio de contradicción y de igualdad legal y de igualdad procesal de las partes. Protección a los intervinientes del proceso. Esto es bastante sencillo. El artículo 5. El Estado, por medio de sus órganos competentes, brindará de oficio asistencia y protección a las víctimas, testigos y demás intervinientes en el proceso que lo requieran. Antecedentes penales es el artículo 6, también bastante sencillo. Únicamente las condenas impuestas mediante sentencias firmes tendrán la calidad de antecedentes penales. Las sentencias firmes, o sea, repito, cuando usted ya agotó todas las instancias o dejó pasar todas las instancias y recursos o dejó pasar el plazo para recurrir. El Poder Judicial llevará registro correspondiente. Independencia de los juzgados, jueces y tribunales, es el artículo 7. No hay mucho que decir al respecto y no lo voy a leer textualmente porque ya se me está alargando mucho el video. Los jueces son independientes, ningún órgano jurisdiccional de mayor rango u otro poder del Estado debe intervenir en la actuación jurisdiccional. La finalidad del proceso, al artículo 8. La finalidad del proceso es la realización pronta y efectiva de la justicia penal. Recuerda lo que le dije que era la justicia en términos comunes, darle a cada quien lo que en derecho le corresponde. Si a una persona en derecho le corresponde una sentencia absolutoria, eso es justicia penal. Si es una sentencia condenatoria en derecho, lo que en derecho le corresponde, eso es justicia penal. Pero no es estar condenando a la gente a costa de violentarle todos sus derechos. Saneamiento de las irregularidades, el artículo 9.
Los jueces y magistrados adoptarán las providencias que sean precisas para corregir las irregularidades que adviertan en los procesos. Por regla general no lo hacen. En el caso que yo le he contado anteriormente de mi mamá, ella fue atropellada, como he dicho en otros videos, en el anillo periférico de la ciudad de Tegucigalpa, trasladada de emergencia al hospital escuela con múltiples fracturas y con un golpe en la cabeza que la mantenía ella bajo observación del área de neurología o neurocirugía, no recuerdo bien. ¿Por qué? Porque tenía una inflamación y si eso no le bajaban iba a tener que intervenirla y estaba medicada. Llegó el Ministerio Público y llegó los juzgados de turno a iniciarle la audiencia de declaración de imputado a mi mamá. Le voy a adelantar algo que no voy a buscar todos los artículos porque ya se me está alargando mucho este video. En la audiencia de declaración de imputado, en nuestro Código Procesal Penal dice que cualquier tipo de alteración en la psique de una persona, incluso cansancio, cualquier cosa que pueda alterar o menoscabar, socavar el entendimiento de una persona de qué es lo que está pasando, y lo que está pasando es que le están haciendo una audiencia, dicha audiencia debe suspenderse. Aquí está, artículos 291, suspensión de la declaración, estamos hablando de esa audiencia. No se procederá al examen de la persona imputada, esa es la audiencia de imputado, cuando se aprecie en ella signos de sueño, fatiga, enfermedad o pérdida de serenidad que reduzca su capacidad de juicio. ¿Qué piensa usted de una persona que tiene un golpe en la cabeza con una inflamación que está a posibilidades de ser intervenida y que está medicada? ¿Estará en óptimas condiciones para su declaración y para su audiencia de declaración de imputado, valga la redundancia? La lógica le dice que no, por el amor de Dios. Y esta audiencia la realizan de esta manera, solo porque el juez y el secretario le preguntaron su nombre y no sé qué otras preguntas le hicieron. Se pasaron por el arco del triunfo, lo que dice ese artículo. Me llama mi hermana, yo estaba en las afueras del hospital escuela. Entré lo más rápido que pude, ya estaban concluyendo esa audiencia. Y les hice ver que mi mamá tenía abogado, que era yo. Que por favor repitieran esa audiencia. No, es que aquí estaba la defensa pública. No, es que mi mamá tiene derecho a nombrar ella misma a su abogado. Y aquí está mi hermana que me llamó preocupada, urgente, que estaba acompañando a mi mamá, que les hicieron ver que yo era abogado. ¿Sabe qué me dijo la juez? Bueno, yo le había dejado medidas a su mamá, pero si usted se pone en ese plan, le voy a poner detención judicial. Disculpe, usted está amenazando a mi mamá con ponerle una medida diferente a la que ya usted había dispuesto, una medida más gravosa, solo si ella hace uso de su derecho de elegir su abogado. Usted está hablando en serio. Y delante de testigos me está diciendo eso. Porque recuerda que estamos en la sala de emergencia del hospital escuela. Espero, señora secretaria, que usted haya tomado nota de lo que acaba de decir la juez. Se pusieron un poquito pálidos cuando les dije eso, porque creían que era cualquier trompudo yo. Y solo se lo doy a manera de ejemplo, por lo que estamos viendo ahorita con la subsanación de irregularidades, y a veces son ellos mismos los que provocan las irregularidades. Sigo leyendo el artículo 9. A ver, ¿dónde me queda? A fin de impedir la nulidad de las actuaciones o el resarcimiento de cualquier acto que tenga como propósito dilatar indebidamente el procedimiento. Ese es el fin por el cual ellos no deben permitir irregularidades, para que después uno no venga y las anule. Eso era anulable, por Dios santo. Intenté anularlo e intenté que el juez, con el acompañamiento del Ministerio Público y Medicina Forense, vieran cómo estaba mi mamá en ese preciso momento. ¿Y sabe qué me dijo el juez que desarrolló la siguiente audiencia? No la audiencia de declaración de imputado, que es en la que le hablé, sino la audiencia inicial. Con el incidente de nulidad que yo planteé por la condición en la que estaba mi mamá. Le solicité como medio de prueba revisar el expediente con el acompañamiento del Ministerio Público. No, aquí estoy viendo en el expediente que la secretaria dio fe que su mamá estaba bien. La secretaria es facultativa médica, le dije yo. Mire qué interesante. Nota usted por qué existe la necesidad de que usted maneje al dedillo estos
estos principios y todos los artículos que se relacionan con él. El cumplimiento de esta función actuará con estricto respeto de los derechos que corresponden a los sujetos procesales. A los sujetos procesales. Y en el artículo 1 decía, con estricto respeto de los derechos del imputado. Hace énfasis el Código Procesal Penal en eso. Y le voy a explicar por qué. No es una intención del proceso penal darle favoritismo al imputado, pero es el imputado el que se está enfrentando con todo el aparato estatal. Policía, Ministerio Público y en muchos casos incluso los juzgados. Por eso hay que equilibrar la balanza. Por eso el artículo 1 empieza con eso. Estricto respeto de los derechos del imputado, y aquí dice estricto respeto de los sujetos procesales, de los derechos de los sujetos procesales. Tome nota, téngale cuidado a este tipo de cosas. El tribunal rechazará de plano sin posibilidad de recurso alguno toda solicitud que aprecie que tenga como finalidad dilatar maliciosamente el proceso. No es una dilatación maliciosa lo que yo le acabo de explicar. Mi mamá estaba 24 horas de haber sido atropellada con múltiples fracturas en observación de neurocirugía con una... Por Dios, eso no es una táctica dilatoria, eso era la realidad. Realidad que el órgano jurisdiccional se negó a considerar siquiera. Sin perjuicio de que al ser evidente la infracción dolosa de esta disposición, se sanciona al responsable con una multa de 2 a 3 salarios mínimos según la gravedad de la actuación. Neutralización de los efectos del delito, es el artículo 10 y es muy puntual. El órgano jurisdiccional debe velar porque los efectos de un delito desaparezcan. Por ejemplo, si una persona fue sacada por la fuerza de su casa, el órgano jurisdiccional debe hacer que vuelva a estar bajo el techo que le pertenece. ¿Entiende? No voy a entrar en tanto detalle porque es algo muy simple. Prohibición de doble juzgamiento, es el artículo 11. Muy simple también. Si usted ya fue juzgado por una causa y declarado inocente, no se le puede volver a enjuiciar por eso. Lealtad para con la justicia, el artículo 12. Los juzgados y demás tribunales del proceso penal actuarán con absoluta lealtad de la justicia. Ya hemos hablado hasta la saciedad que es justicia y ya le he dado ejemplos de eso. Los órganos jurisdiccionales rechazarán fundadamente las pretensiones, incidentes y excepciones que se formulen contradiciendo las reglas de la buena fe y con manifiesto abuso de derecho o fraude de la ley sustantiva o procesal. Mire muy bonito aquí. Fraude de la ley sustantiva o procesal. La ley sustantiva es el Código Penal, ya lo he dicho en otros videos, perdón. El Código Penal, esa es la ley sustantiva, y la ley procesal, en este caso, obviamente, procesal penal. El juzgado debe ver no solo el proceso penal, sino estar súper empapado del Código Penal. A veces, muy a menudo, demasiado, no están empapados como deberían estarlo el Código Penal. Le doy un ejemplo del cual ya he hablado también. Yo llevé un caso que antes se le conocía como realización de matrimonio ilegal. Ahora el Código lo llama celebración de matrimonio inválido. Para que un juez y un fiscal conozcan bien este delito, es necesario que también conozcan el Código de Familia, a tal grado que sepan la diferencia entre impedimentos dirimentes, impedimentos impidientes. Cuando un requisito para la celebración del matrimonio puede declarar la nulidad del mismo y cuando no declara la nulidad del mismo. Para que entiendan bien, en el artículo penal de celebración de matrimonio inválido tienen que haber profundizado en el Código de Familia. Para que entiendan bien ciertos delitos que solo lo pueden cometer empleados o funcionarios públicos, tienen que conocer las leyes administrativas y eso no pasa, pero es obligación, deberían. Así que nosotros como abogados privados tenemos que estar pendientes de la infracción o fraude de ley, no solo procesal, sino sustantiva. La infracción dolosa de esta disposición, especialmente en los casos de ocultación de pruebas o la presentación de pruebas falsas, será sancionada con suspensión del ejercicio profesional hasta por el término de 1 año, de acuerdo con la gravedad de la infracción, sin perjuicio de las demás responsabilidades en que se incurra. Esto no está únicamente para los abogados defensores privados. La presentación de pruebas falsas. Mire, una prueba es falsa también. Ya me tocó y ya he hablado de eso en otros videos. Cuando, por ejemplo, insisto con el caso de mi mamá,
se le violentó el debido proceso en materia de derecho administrativo ante la Secretaría de Seguridad, Policía Nacional, Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Ahí hay procedimientos administrativos que deberían respetarse para que esa Secretaría de Estado, a través de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, la declarara responsable de un accidente de tránsito. Y eso igual se lo pasaron por el arco del triunfo. Y la Fiscalía presentó una resolución administrativa que responsabilizaba a mi mamá, que no estaba firme, que nunca se le notificó. Puede alegar un abogado que trabaje para el Ministerio Público que no sabe cuando una resolución administrativa es firme, que no se percató de todo eso. En mi opinión, no. Y esa prueba es ilegal. Vea el artículo 200, si no me falla la memoria, y relaciónelo con la Constitución de la República y tratados internacionales. No se pueden presentar ese tipo de medios de prueba. ¿Se puede sancionar al Ministerio Público por ello? Por supuesto que sí. Igualdad de los intervinientes, el artículo 13, precioso. Los jueces y magistrados velarán por la efectiva igualdad de los intervinientes en el proceso, no solo supuesta víctima y supuesto imputado, intervinientes en el proceso. Por eso le insisto, lo que diga el Ministerio Público no tiene más peso de lo que dice la defensa. ¿Ok? Usted preocúpese por entablar una buena hipótesis de la defensa, porque el juicio no va a girar solo en torno a lo que dice el fiscal. No, no, señores. Eso es violentar el principio de igualdad, cuando se le quiere dar más peso a lo que dice el fiscal solo porque es fiscal. No, no, papá, no, eso no sucede, o no debería suceder. Inviolabilidad del derecho de defensa es el artículo 14. El derecho a la defensa es inviolable, ya lo sabemos. El imputado y su defensor tienen derecho a estar presentes en los actos del proceso que incorporen elementos de prueba y formular peticiones y observaciones que consideren oportunas. Igual, se está evacuando o se está realizando un medio de prueba y usted quiere hacer una observación, ya lo callan. ¿Y esto? ¿Y qué pasó aquí entonces? Cuando usted trata de dar una observación en alguna cuestión, algún peritaje o algo así, lo interrumpen y lo callan porque está hablando un policía, porque está hablando un médico de medicina forense y lo que ellos dicen es santa palabra. No, por el amor de Dios. No me viola el principio de defensa, el principio de igualdad y el principio de contradicción. Sin perjuicio del ejercicio del poder disciplinario y de la autoridad que corresponde cuando los derechos en referencia perjudiquen el curso normal del proceso, de los actos o del proceso. Están realizando un medio de prueba, están exhumando un cuerpo para ver qué se logra investigar de él porque no se hizo la autopsia en el momento debido. Lo que usted diga, lo que usted pregunte, o si usted tiene un consultor técnico, un asesor técnico, me escapa la palabra, no debe dilatar el proceso. Debe solo abonar al esclarecimiento de la verdad. Los órganos encargados de la persecución de la persecución penal están obligados a hacer valer con igual celo no solo los hechos y circunstancias que establezcan y agraven la responsabilidad del imputado, sino también los que le eximan de ella, la extingan o atenúen. Los órganos encargados de la persecución penal, todos, desde el policía, fiscal, todos, están obligados, dice el artículo, no dice Fernando Juárez, el artículo, el Código Procesal Penal, a hacer valer con igualdad, con igual celo, no solo los hechos y circunstancias que establecen la gravedad, que establezcan o agraven la responsabilidad del imputado, sino aquellos que le eximan de ella o extingan o atenúen. En el caso que yo le he hablado hasta el cansancio, porque me siento en libertad de hacerlo, porque es el caso de mi mamá, yo pedí una reconstrucción de hechos no solo para ver las partes técnicas del evento, del accidente, sino para que los jueces vieran que había una iglesia y que había una escuela y un kinder. Y a menos de una cuadra también un lugar de capacitación de personas no videntes. Esa era una zona de velocidad restringida. Que al policía o la policía se le ocurrió omitir ese hecho en su informe técnico, en su parte de tránsito, y que la fiscalía se está haciendo la vista gorda, se está haciendo el ciego de eso, no implica que no sucedió y se debe ver con igual celo esos hechos. Era una zona de velocidad restringida. ¿Por qué no establecieron la velocidad del impacto? Solo porque no habían huellas de frenado, pero habían huellas de arrastre según el propio informe. Y dice la policía, es que eso no es tan exacto. Pero si hay huellas de arrastre, es que no iba a 25 kilómetros por hora, por el amor de Dios. También en el informe había
proyección, que esto significa, en términos comunes, cuando la persona sale volando. ¿Por qué no hizo uso de eso para determinar una posible velocidad del conductor? Precisamente porque no le interesaba, querían irse encima de mi mamá, contra mi mamá y ayudar al fulanito ese. Y aquí dice, debe velar con igual celo. Asistencia técnica y defensa. Se me alargó el video, pero espero que lo esté encontrando usted bastante interesante. Toda la persona deberá contar con la asistencia y defensa técnica de un profesional del derecho desde que es detenida como supuesto partícipe de un hecho delictivo o en el momento en que voluntariamente rinda declaración hasta que la sentencia haya sido plenamente ejecutada. Ese derecho de que lo detuvieron y usted llame a un abogado, hágalo valer si usted es una persona particular. ¿Ok? El artículo 101 se establece claramente los derechos del imputado. Si el imputado no designa su defensor, es el primer derecho, artículo 1, numeral 3, si no me falla la memoria, es a designar a un profesional del derecho de su elección. Eso es lo primero. Lo primero no es que le pongan un defensor público, lo primero es que usted llame a alguien. Si no lo hace, como dice el artículo, si el imputado no designa defensor, la autoridad judicial solicitará inmediatamente el nombramiento de uno de la defensa pública o en su defecto le nombrará ella misma. Este derecho es irrenunciable, tanto el derecho de la defensa como el derecho a elegir el abogado. No como actuó esta juez, que si me nombraban a mí como abogado, después de anular la audiencia, amenazó con ponerle a mi mamá medidas diferentes a las que le había puesto y que fueran más gravosas. Ve lo delicado de permitir que los jueces sean arbitrarios. Este derecho es irrenunciable. Su violación producirá nulidad absoluta de los actos que se produzcan sin la participación del defensor del imputado. Y yo me atrevo a extender eso. No solo sin la participación del imputado, sino del defensor del imputado, sino al haber violado el derecho de elegirlo. En un juicio yo traté de hacer valer esto. Su violación producirá la nulidad absoluta de los actos que se produzcan sin la participación del imputado. En el juicio oral y público, y más cuando se nombra un perito, el defensor tiene derecho, y ya lo leímos, el defensor y su abogado tienen derecho a estar presentes cuando se realicen actos que impliquen, vamos a leerlo de nuevo, que estaba en el artículo, déjeme retroceder un poco, al artículo 4, tanto el imputado como su defensor tienen derecho a presentar elementos probatorios de que dispongan. No era ese. Bueno, no quiero alargar más este video. Cuando se nombra un perito, que por regla general se nombra el perito que propone el Ministerio Público y que trabaja para el Ministerio Público, note lo que dice el artículo 242. Una vez embestido judicialmente, el perito procederá a cumplir el encargo recibido. Pondrá en conocimiento de quien lo designó, ya sea un juez de letras o el tribunal de sentencia, la fecha en que procederá a realizar las actuaciones propias de la pericia. La autoridad que lo nombró comunicará a las partes para que puedan presenciar la práctica, salvo los casos en los que la presencia carezca de utilidad procesal, o el perito justifique que podría perjudicar gravemente el buen éxito de aquella. Tenemos derecho a estar presente cuando se realicen actos que incorporen medios de prueba. ¿Sí? Allá encontré el artículo 14 numeral párrafo segundo. El imputado y su defensor tienen derecho a estar presentes en los actos del proceso que incorporen elementos de prueba y a formular peticiones y observaciones que consideren oportunas. Esto, aunado al párrafo final del artículo 15, su violación producirá nulidad absoluta de los actos que se produzcan sin la participación del defensor. Honorable Tribunal de Sentencia, yo no participé en la realización de esa pericia, no estuve presente. El perito que ustedes nombraron no notificó a este tribunal
Y si lo hizo, este tribunal no me notificó a mí, conforme al párrafo cuarto del artículo 242. Y no hay ningún hecho que justifique eso. Entonces yo pedí la nulidad y no se anuló. ¿Se imagina? Bueno, usted puede tener otro criterio. Yo estoy leyendo los artículos y exteriorizando mi opinión profesional. Usted puede discrepar conmigo, pero yo le doy los artículos para que usted los sepa emplear en la medida que sean necesarios. Derechos de la víctima de un delito o una falta son extensos. Quienes tienen el carácter de víctima, aquí ya nos estamos saliendo un poquito de los principios en sí. Interpretación de los pasajes oscuros. Los pasajes oscuros y contradictorios de la ley penal se interpretarán del modo que más favorezca a la persona del imputado. ¿Okay? Las fuentes auxiliares de la actividad penal es muy importante. Artículo 19. Las fuentes auxiliares de la actividad judicial. La jurisprudencia es una fuente de derecho en materia penal. Los principios generales del derecho, ¿de dónde cree que salen? De la materia civil. De ahí salen los principios generales del derecho. La doctrina, eso es importante. Esto es doctrina, mira. Estudios que se hacen de la materia penal. Esto es doctrina, mira. Los jueces deberían auxiliarse de esta doctrina y usted puede citarlas, citar jurisprudencia, citar tratados internacionales, etcétera, citar esto. Todo eso es doctrina. Doctrina que su servidor toma bien estudiar, leer, porque me encanta el derecho y porque es útil y porque a veces hay que ser muy enérgicos cuando defendemos a nuestros clientes. La doctrina en cuanto a fuentes auxiliares del derecho, se considera fuente de derecho, no solo la ley propiamente dicha. Hay que estudiar incluso introducción al estudio del derecho para saber qué son las fuentes del derecho y que la legislación solo es una de ellas. Serán tenidos también en cuenta en la actividad judicial. Generalidades de las garantías y principios del proceso. Las garantías y principios previstos en este código serán observados en todos los procedimientos. En materia penal también hay procedimientos ordinarios, procedimientos abreviados y diferentes tipos de procedimientos, pero estos principios que hemos estudiado aquí se aplican a todos. Cuando, como consecuencia de ellos, se deban aplicar sanciones penales, medidas restrictivas de la libertad a una persona. Respeto al juez y los magistrados y acatamiento de su decisión, también es bastante lógico, no lo voy a leer, se tiene que respetar al juez, y respeto al juez no significa que el juez va a hacer lo que él quiera y no lo que está en los códigos y que usted lo va a permitir. Eso no es respeto. Usted puede estar en discrepancia con el juez, hacérselo ver y recurrir las decisiones. Prohibición de limitar o interferir con la actividad judicial. Obviamente, si usted interviene de manera ilegal con lo que el juez pretende hacer o decidir, eso es delicado. Instructivos. La Corte Suprema de Justicia dictará los instructivos que sean necesarios para la aplicación de este código, sin que en ningún caso puedan contravenir, disminuir o restringir o tergiversar lo dispuesto en la Constitución de la República, tratados de los cuales Honduras forma parte, este código y las demás leyes. Lo que salga de la Corte Suprema de Justicia no puede, como ya lo dijo este artículo, restringir, tergiversar o disminuir los derechos, garantías, etc. Muy claro también el código. Entonces, hasta aquí me voy a quedar con el proceso penal, con los principios del proceso penal. Si tiene alguna duda, observación o discrepancia, insisto, déjenmelo en la cajita de los comentarios y vuelvo a insistir con que por favor interactúe con el canal y me ayude a llegar a más personas. Dejen me gusta si mi contenido es de su agrado, un no me gusta en caso contrario. Muchísimas gracias y los veo en los próximos videos que, como ya dije, vamos a ver los principios laborales y los principios del derecho administrativo. Hasta la próxima.